Hola, mis grandes amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder encontrarnos en la lectura bíblica del día de hoy. Empezamos hoy el capítulo 5 del libro de los Números y vamos a detenernos en las leyes diversas que se establecieron para el pueblo de Israel. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarme en este video el día de hoy. Bienvenidos, esperamos compartir con ustedes todo cuanto vayamos enseñando y aprendiendo a través de esta lectura bíblica, que la verdad es muy maravillosa. Bienvenidos a todos. Capítulo 5 del libro de los Números. Dijo Yahvé a Moisés: Manda a los israelitas que echen del campamento a los leprosos, a los que padecen flujo y a los impuros por contacto con cadáver. Los has de echar, sean hombres o mujeres. Los echarás fuera del campamento para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas, los echaron fuera del campamento. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Yahvé dijo a Moisés: Comunica esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma que debe más un quinto. Si la devolverá a aquel a quien ha hecho deudor, y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será el sacerdote aparte el carnero expiatorio con el que el sacerdote expiará por él, y toda ofrenda reservada de lo que los hijos de Israel consagran y presentan al sacerdote será para éste. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se presenta al sacerdote es para el sacerdote. Yahvé dijo a Moisés: Comunica esto a los israelitas. Supongamos un hombre cuya mujer se haya desviado y le haya engañado, ha dormido con ella otro hombre con relación carnal a ocultas del marido, ella se ha mancillado en secreto, no haya ningún testigo y no ha sido sorprendida. Si el marido es atacado de celos y recela a su mujer, lo cual efectivamente se ha mancillado, o bien le atacan los celos y se siente celoso de su mujer, aunque ella no se haya mancillado, ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote, la presentará por ella la ofrenda correspondiente, una décima de medida de harina de cebada. No derramará aceite sobre las ofrendas ni le pondrá incienso, pues oblación de celos, oblación conmemorativa para recordar una falta. El sacerdote presentará a la mujer y la pondrá delante de Yahvé. Echará luego agua corriente en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada, lo esparcirá sobre el agua. Pondrá el sacerdote a la mujer delante de Yahvé, la descubrirá la cabeza y la pondrá en sus manos la oblación conmemorativa, o sea, la oblación de los celos. El sacerdote llevará en sus manos las aguas de amargura y maldición. Entonces el sacerdote conjugará a la mujer y le dirá: Si no ha dormido un hombre contigo, si no te has desviado ni mancillado desde que estás bajo la potestad de tu marido, sé inmune a estas aguas de amargura y maldición. Pero si estando bajo la potestad de tu marido te has desviado y te has mancillado durmiendo con un hombre distinto a tu marido, el sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento y le dirá: que Yahvé te convierta en maldición y execración de tus paisanos, que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre, que entre estas aguas de maldición en tus entrañas, para que infle tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá: Amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las borrará de las aguas amargas. Hará beber a la mujer las aguas amargas de la maldición, y entrarán en ella las aguas amargas de maldición.
El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, balanceará la oblación delante de Yahvé y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar. Después le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está mancillada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entre en ella las aguas amargas de la maldición, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será una mujer maldecida entre sus paisanos. Pero si la mujer no se ha mancillado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y mancillado, o para cuando un hombre atacado de celos recele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahvé y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya. Dijo Yahvé a Moisés: Comunica esto a los israelitas: si un hombre o una mujer decide hacer voto de nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante, tampoco beberá zumo de uvas, ni comerá uvas, fresas o pasas. Durante el tiempo de su nazirriato, no tomará nada de los productos de la vid, desde la agraz hasta el orujo. Mientras dure su voto de nazirriato, no pasará la navaja por su cabeza hasta que se cumpla el plazo por el que se consagró a Yahvé. Será sagrada y se dejará crecer la cabellera. Mientras dure su nazirriato, no se acercará a ningún cadáver por el honor debido a Yahvé. No se mancillará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. En el caso de que muriera, pues lleva sobre su cabeza el nazirriato de su Dios, estará consagrado a Yahvé mientras dure su nazirriato. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazirreo, se se rapará la cabeza el día de su purificación, y el día séptimo se la rapará otra vez. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por él aquel hombre la falta con que traía la causa de su muerte. Aquel día consagrará su cabeza, se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nazirriato, y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse mancillado su cabellera. Este será el rito que se someterá el nazirreo cuando termine el tiempo de su nazirriato. Será conducido hasta la entrada de la tienda del encuentro, donde presentará su ofrenda a Yahvé: un cordero de un año sin defecto como holocausto, una cordera de un año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite, y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante de Yahvé, y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazirriato. Ofrecerá a Yahvé por el carnero un sacrificio de comunión junto con el canastillo de ácimos, y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazirreo se rapará su cabeza, llegará de nazirreo a la entrada de la tienda del encuentro, tomará la cabellera de su nazirreato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazirreo. Una vez que se haya rapado su cabellera de nazirreo,
El sacerdote presentará todo ello con el rito del balanceo delante de Yahvé. Esas cosas santas pertenecen al sacerdote, además del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego el nazireo beberá vino. Esta es la ley del nazireo que, además de su nazireato, ha prometido una ofrenda a Yahvé aparte de sus posibilidades lo permiten. Cumplirá que prometió a tenor de su promesa, además de lo que prescrito para el nazireato. Dijo Yahvé a Moisés: comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé tu rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Se invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Capítulo 7. Sobre las ofrendas de los jefes y consagración de los levitas. En el capítulo 7, el día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando la hubo ungido y consagrado, los príncipes de Israel, jefes de las familias y príncipes de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda, pusieron su ofrenda delante de Yahvé, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló así a Moisés y le dijo: tómaselos y que presenten servicio en la tienda del encuentro, tráelos. Moisés aceptó las carretas y los bueyes y se entregó a los levitas. A los hijos de Gerrón se les dio las carretas y 4 bueyes, según sus servicios, y a los hijos de Merari 4 carretas y 80 bueyes, según sus servicios que desempeñan a las órdenes de Itamar, hijos del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Kead no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. El día en que fue ungido el altar, los príncipes hicieron la ofrenda de la dedicación. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Después ordenó Yahvé a Moisés que ofrezca un príncipe cada día su ofrenda para la dedicación del altar. El primer día presentó su ofrenda Naxón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata en una fuente de plata de 130 siclos de peso, en acetre de plata, los 70 siclos, ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llenas de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, los bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Naxón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Iscar. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de harina amasada con aceite para la oblación,
una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El cuarto día, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos por la harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo, el sacrificio para el de los pecados, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, el príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Surisadai, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año, para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión son 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Surisadai. El sexto día, el príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Ruel, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos, de un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena en incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto y un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasad, hijo de Ruel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio del pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, incluyendo un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de los 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día le tocó a los hijos de Benjamín. El 10º día les tocó a los hijos de Dan, a Jezer y de Amidasai. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Paguel, hijo de Ocrán, su ofrenda consistió también en la fuente de plata de 130 siclos de peso de acetre, un acetre de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina, con aceite para la oblación, una naveta, otros 10 inciensos. Para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Paguiel, hijo de Ocrán. El 11º día, el príncipe de los hijos de Neptalí, Ahirá y el hijo de Enán. En total del ganado para el holocausto fue de 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes, y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. El total del ganado para el sacrificio de comunión ascendió a 24 novillos, 70 carneros,
60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. Yahvé dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando coloque las 7 lámparas habrá que alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como había mandado Yahvé a Moisés. Este candelabro era de oro macizo desde el pie hasta las flores. Hizo el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. Dijo Yahvé a Moisés: pon a los levitas aparte del resto de los israelitas y purifícalos. Para que esta purificación haréis con ellos de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral, se rasurarán ellos todo el cuerpo, llevarán sus vestidos y así quedarán purificados. Tomarán luego un novillo con su respondiente oblación de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Mandarás para que se acerquen a los levitas de la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen a los levitas ante Yahvé, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda del balanceo delante de Yahvé de parte de los israelitas. Así quedará destinada al servicio de Yahvé. Los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y tú ofrecerás uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto a Yahvé para expiar por los levitas. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda de balanceo a Yahvé. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. Después comenzarán los levitas a servir en la tierra del encuentro, en la tienda del encuentro. Los purificarás y los presentarás como ofrenda balanceada, porque son donados a mí de parte de los israelitas, en lugar de todos los que abren el seno materno, de todos los primogénitos, los he tomado para mí de entre los demás israelitas, porque míos son todos los primogénitos de los de Israel, igual de hombres que de ganados. Los consagraré para mí el día que herí a todos los primogénitos de Egipto. Tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos de los israelitas. Por mi parte cedo a los levitas como donados de parte de los israelitas, a Aarón y a sus hijos para que presten el servicio en nombre de los israelitas en la tienda del encuentro, y para expiar por los israelitas, de manera que ningún israelita incurra en castigo por acercarse al santuario. Moisés y Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas conforme había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó como ofrenda de balanceo delante de Yahvé, y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de lo cual entraron los levitas a prestar el servicio en la tienda del encuentro, en presencia de Aarón y de sus hijos. Hicieron con ellos según había mandado Yahvé a Moisés acerca de los levitas. Dijo Yahvé a Moisés: estos son los referentes a los levitas. El levita que entra al servicio de la tienda del encuentro tendrá al menos 25 años y cesará en el servicio cuando llegue a los 50 años. A partir de esa edad ya no prestará servicio. Ayudará a sus familias y a sus hermanos en el desempeño de su ministerio en la tienda del encuentro, pero no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. Y esta es palabra de Dios. Queridos amigos, queridos em, hermanos, quizás de los que nos están viendo acá, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios del capítulo del cual nosotros hemos leído hoy,
nosotros desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8 del libro de los números y así seguiremos avanzando la lectura bíblica. Nos veremos en un próximo video. No olviden suscribirse, sigan animándome en los comentarios. Gracias por estar hasta acá. Bendiciones a todos.